Queridos hermanos en Cristo Jesús, es martes de la novena semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 12, versos del 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo pagamos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los adversarios de Jesús intentan ponerle una trampa y le preguntan: ¿es lícito o no pagar el impuesto al César? Cuando ellos eran conscientes de que el impuesto estaba considerado como signo de que estaban sujetos a Roma. Los celotas prohibían a sus seguidores pagarlo, mientras que los fariseos, opuestos a ellos en un primer momento, se habían acostumbrado a la práctica, y los herodianos de alguna otra forma adulaban al imperio. Por lo tanto, cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, Jesús estaría en graves dificultades. Sus enemigos tendrían la oportunidad de desacreditarlo frente al pueblo, o peor aún, de acusarle de rebelión frente al imperio romano. La pregunta es clásica dentro del mundo de los sabios encargados de interpretar la ley. ¿Está permitido? ¿Está permitido pagar el impuesto considerado por los judíos como una oblación religiosa? ¿Pagárselo al César, príncipe extranjero que no es de nuestra raza, no es de la descendencia de David, por lo tanto no tiene ningún derecho divino a reinar sobre el pueblo? Cristo responde con un argumento. Ustedes aceptan la autoridad y los favores que el imperio les realiza. Aceptan también sus prescripciones y se someten a sus exigencias. No se pronuncian ante la legitimidad del poder. Se limitan a hacer constancia de que son aceptado todo aquello que les imponen y que les exigen. Por lo tanto, le brindan obediencia. Al actuar así, Jesús desacredita el concepto de impuesto, que no es ya como los judíos lo consideraban, como un acto religioso en beneficio del templo, sino un acto profano regulado para el bien común, en el sentido de que tenían la paz romana. Jesús pide
que le muestren una moneda y luego les pregunta, ¿de quién es el rostro, la imagen que está en ella? A lo que contestaron del emperador. A continuación les pregunta, ¿qué está escrito en ella? Jesús agrega, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con su respuesta, Jesús no pone a Dios y al César en el mismo plano, en el mismo nivel. Jesús no hace eso. Y mucho menos considera como independiente ambas realidades. Afirma la primacía de Dios y por consiguiente la libertad de conciencia. Pero la primacía de Dios y la libertad de conciencia no privan al Estado de su derecho de cobrar el impuesto. La frase de Jesús se puede acentuar de diversas formas en un contexto religioso en donde la afirmación de la primacía de Dios corre el riesgo de privar a la sociedad de su autonomía. El acento recae en dar al César lo que es del César. Pero en una sociedad en donde el Estado se convierte en idolatría pública, el acento recae en dar a Dios lo que es de Dios, afirmando de este modo la libertad de conciencia y la repulsa de todo tipo de idolatría política. Replanteada la pregunta en el contexto del hombre, creado a imagen de Dios, Jesús pregunta, ¿de quién es la imagen del hombre? En último término, la imagen del hombre es la imagen de Dios. El poder político no es más que una realidad humana, pasajera. Como tal, no tiene un valor absoluto, su valor es relativo. La obediencia a Dios, por el contrario, es absoluta, precisamente porque de Dios venimos y a Dios volvemos. A Dios le pertenece el tiempo presente, pero también le pertenece la eternidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.